justicia reinando otra vez. Y aunque libramos batallas, hambrunas, carencia y dolor, hoy se oye voz que en el desierto clama, prepara camino al Señor. Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol. Dentro del sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sion llegó la salvación. Dios de Ezequiel también son los huesos. Buenas tardes, cristianos y amigos que me escuchan a través de este medio de comunicación. Quiero transmitir un mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero expresar a la comunidad cristiana, a las iglesias de Cristo, la cual, como siempre lo he dicho y lo sigo diciendo hasta el día de hoy, existen muchas religiones en el mundo, existen muchas iglesias, pero la Biblia afirma y la Biblia declara que solamente una iglesia es pura delante del Señor y es verdadera, y esta es la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, lo vamos a comprobar por medio de las escrituras. No voy a hablar de eso hoy, eso es algo que siempre he expresado en todos los videos, porque es la realidad, porque mi propósito como siervo de Jesucristo es que tú halles la salvación y halles la vida eterna. El propósito de Dios desde el principio de la creación es que el hombre viva para siempre. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. En estos tiempos es una realidad que por medio del Señor Jesucristo, que estableció una iglesia, la cual es la iglesia de Cristo, la estableció para que todos aquellos que acudamos a la iglesia de Cristo podamos arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer al Señor Jesucristo como el Dios verdadero y el Salvador, caminar y vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios para ir a vivir a la eternidad en el cielo. Para eso, para tener ese éxito en la vida, para tener ese logro como cristianos, necesitamos tener en cuenta como cristianos algo en mente, Cuando un cristiano o una persona se da cuenta de que por medio del Señor Jesucristo puedes hacer un cambio en tu vida y puedes alcanzar la vida eterna, cuando una persona logra entender eso, procede a las aguas del bautismo, para ser añadido, para ser perdonado y añadido a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. Pero una vez que tú sales de las aguas del bautismo, para que tú puedas tener éxito, como lo tuvo el apóstol Pablo, como lo tuvo el Señor Jesucristo, como lo tuvo Elías, como lo tuvieron todos los siervos de Dios, de los cuales Dios los elogia y los alaba, en Hebreos, en el capítulo 11, en donde dice que todos ellos por la fe, dice, alcanzaron la salvación. ¿Y cómo es que ellos alcanzaron esta salvación? Bueno, ellos alcanzaron esta salvación porque ellos se propusieron en su corazón morir a este mundo, a todo lo que este mundo, a todo lo que este mundo te ofrece. Hay dos cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando uno entra a las aguas del bautismo, y cuando uno decide servir a Cristo o ministrar la palabra de Dios, o llevar fruto en la vida cristiana. Lo primero que tú tienes que pensar es que espiritualmente tienes que morir a todo lo terrenal en este mundo. Una vez que cuando tú entras a las aguas del bautismo, eso significa un compromiso de que desde que tú sales de las aguas del bautismo, tú vas a empezar a vivir, a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Cristo.
Ese es el compromiso que tú estás haciendo en las aguas del bautismo. Eso significa el bautismo, ¿va? Por eso se dice, Dios te perdona de todos tus antiguos pecados tiempo atrás, dice, y de aquí en adelante, dice, nueva criatura es. Lo que está diciendo, de aquí en adelante va a caminar en la luz, va a caminar según la palabra, va a caminar de acuerdo a los mandamientos del Señor Jesucristo, ¿va? Pero ¿cómo? Y de la misma manera, desde que tú sales de las aguas del bautismo, tenemos un enemigo, el cual es puesto por Dios en el mundo. Que nadie tiene el poder de eliminarlo de este mundo, porque es una orden de Dios que Dios lo puso en este mundo, en el cual es Satanás, ¿va? Y los demonios, ¿va? Los cuales se oponen a que nosotros sirvamos a Dios, se oponen a que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Esa es la misión de Satanás. Satanás dice, la misión de Cristo es que nosotros alcancemos vida eterna a través de la obediencia de la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, dice va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en la Biblia, ¿verdad? Bueno, el diablo está aquí no por su voluntad. El diablo está en el mundo porque aquí lo arrojó Dios. Aquí lo tiene Dios en el mundo junto con los demonios. Por eso Miguel, cuando lo combate y le hace frente y lo vence, la escritura dice que no se atrevió a hacer juicio de maldición contra él. Juicio de maldición quiere decir que lo puede destruir y eliminar para siempre, ¿va? Pero como nadie tenemos ese poder, porque ese poder solamente le corresponde a Cristo. Y hay un propósito, el cual el diablo está en este mundo con los demonios. El propósito es para probar a los que somos cristianos, a las iglesias de Cristo y a los siervos de Dios, que seamos probados para ver si somos genuinos. Y aún así, aunque Satanás nos haga mucho nos haga frente y se esmere porque no guardemos la palabra de Dios, si nosotros aún así nos hallamos obedientes a la palabra de Dios ante gran oposición, entonces Dios comprende que nosotros vamos a obedecer la palabra, vamos a seguir obedeciendo por la eternidad su palabra para vivir en el cielo, ¿va? Ese es el propósito por el cual Dios tiene a Satanás aquí en el mundo. Y por eso la escritura dice que Miguel dice no se atrevió a destruirlo, teniendo el poder de hacerlo, ¿va? Porque él comprendía que el diablo está en el mundo con los demonios, porque Dios tiene un propósito de que a través de la maldad de Satanás, de su engaño, de su oposición al cristianismo, dice, a través de eso, dice Dios, los que son verdaderos cristianos, dice, van a tener el valor, la valentía de enfrentar la opresión, la maldad, el engaño, el pecado que causa Satanás por medio de sus tentaciones, dice, van a resistir al diablo, ¿va? Entonces, Dios que está en el cielo, viendo ese gran combate, si permanecemos en Cristo, vamos a ser más que vencedores, guardando la palabra de Dios. La única manera de que nosotros podemos vencer al diablo es guardando la palabra de Dios. Es la única manera, ¿va? Para nosotros ir a vivir eternamente al cielo, ¿va? Al paraíso y después al cielo, ¿va? O a los que les toque la venida de Cristo en el mundo, si nos toca la venida de Cristo en el mundo, pues nos vamos a ir directamente a vivir eternamente al cielo, ¿va? Pero para nosotros poder ser vencedores sobre Satanás, nosotros tenemos que primeramente morir espiritualmente a todo lo que Satanás nos ofrece, o a todo lo que este mundo te ofrece, ¿va? Por eso Satanás dice, Dios lo tiene en este mundo para que te tiente por medio del engaño, de muchos placeres destructivos que existen en el mundo, ¿va? Por muchas cosas que te apartan de Dios en este mundo, ¿va? Como un cristiano o como una persona puede tener éxito en la vida del cristiano. Bueno, en la vida cristiana, bueno, el éxito está en que primeramente dice, tú tienes que morir a todo en este mundo, ¿va? Inclusive tienes que llegar hasta despreciar tu vida, porque si tú eres un cristiano o eres una
un predicador, anciano o siervo de Dios, que no estás dispuesto a dar tu vida, que no estás dispuesto a morir espiritualmente y físicamente en este mundo, vas a ser un perdedor, ¿va? Y no vas a alcanzar la vida eterna. Te la va a arrebatar, te la va, bueno, te va a hacer el diablo que la pierdas, ¿va? Por temor, dice, a no desprenderte primeramente, de los placeres de este mundo que son destructivos, ¿va? Y segundamente, dice, de tu propia vida, de nuestra propia vida, ¿va? En este mundo, ¿va? Que mientras no nos desprendamos de esas dos cosas, nunca vamos a ganar y nunca vamos a crecer espiritualmente. Una y otra vez te va a vencer Satanás y siempre vas a estar obedeciendo todas las órdenes que él te diga, ¿va? Todo lo que él te diga que hagas lo vas a hacer, porque no estás dispuesto a dar tu vida por Cristo, porque no estás dispuesto a morir terrenalmente, porque estás bien enamorado de este mundo y estás bien arraigado en las cosas de este mundo, ¿va? Y la persona que tiene ese pensamiento, dice la palabra de Dios que el amor de Dios no está en él, ¿va? Y ahorita lo vamos a ver porque dice, ¿va? Es decir, una vez, nosotros como cristianos tenemos el compromiso de guardar la palabra de Dios por la eternidad, no nomás en este mundo, ¿va? Por toda la eternidad. Pero usando la lógica, si en este mundo la mayor parte del mundo le da la contra a Dios y la mayor parte del mundo no quiere guardar la palabra de Dios, por lógica, si Dios me ve a mí y te ve a ti que guardas sus mandamientos en un mundo que se opone a que guardemos los mandamientos de Dios, dice, pues con más razón lo van a guardar acá en el cielo, en donde todo el mundo obedece a las órdenes de Dios, en donde hay armonía, vida, amor y paz, porque todos obedecen las órdenes de Dios, ¿va? De manera que si Dios nos ve que en este mundo traidor, este mundo opositor, este mundo que resiste al Espíritu Santo, si aún así, dice, en grande oposición, nosotros somos fieles y guardamos los mandamientos de Dios, con más razón lo vamos a guardar en el cielo, ¿va? Y es así como cuando Dios ve la obediencia, dice, estos son dignos de vivir conmigo, ¿va? Y otra de las cosas es que el Señor Jesucristo dice que no todo el que me diga Señor, Señor, dice, va a entrar en el reino de los cielos, ¿no? O sea, no crean que todos los que se dicen ser cristianos y que dicen que me aman y que dicen que me respetan y que dicen que gloria a Dios, y no crean que todos ellos van a entrar al reino de los cielos, ¿va? Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está escrita en la Biblia, ¿va? ¿Por qué razón, va? Por la simple y sencilla razón de que en el cielo todo el mundo obedece las órdenes de Dios. ¿Y por qué todo el mundo obedece las órdenes de Dios? Bueno, obedecemos las órdenes de Dios primeramente porque comprendemos que sus mandamientos es para el beneficio de nosotros, que sus mandamientos nos produce bienestar, sus mandamientos nos produce vida eterna, sus mandamientos produce amor, produce paciencia, produce paz. Por eso estamos dispuestos a guardar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para todo aquel, dice, que deja que la luz penetre en él, dice, y deja y echa mano a la vida eterna, dice, poniendo en obra los mandamientos de Dios, ¿no? Y por lógica, si nosotros en un mundo que se opone a obedecer a Dios, guardamos los mandamientos de Dios, pues con más razón lo vamos a obedecer por toda la eternidad en el cielo, en donde todo el mundo dice, obedece las órdenes de Dios, porque se dan cuenta, dice, que es de beneficio mío guardar los mandamientos de Dios. Es para mi propio beneficio, para tu propio beneficio. De hecho, quiero que sepas una cosa, ¿va? Que la única parte en donde se le da contra Dios es en el mundo, ¿va? De ahí en adelante, si tú pones atención, en el cielo todo el mundo obedece a Dios, todo el mundo obedece a Cristo. Por la razón, dice, que el único beneficiado en obedecer la palabra de Dios somos los que obedecemos. La palabra de Dios sale para el beneficio del que la oye y la pone por práctica. Si tú te quieres ir al universo, dice, todos los planetas, todas las galaxias que hay, ¿va? El Sol, la Luna, planetas, la Tierra, dice, todo. Si tú pones atención a los científicos que estudian los planetas, ellos te dicen que todo, dice, está ordenado con una exactitud. Dice que cualquier falso movimiento, dice, se hace un caos, ¿va? Pero ¿sabes por qué ese caos no se hace? Porque todos ellos obedecen la palabra de Dios. Yo llamo por su nombre a todas las estrellas y ellas me obedecen. Lo que está dando a entender a Dios, todos los planetas, la Tierra, la Luna,
el sol, están en su posición porque yo les di esa orden. Y ellos obedecen la orden de Dios porque saben que es para un buen beneficio y para un buen funcionamiento. De manera que el cielo guarda la palabra de Dios y en el cielo hay armonía, paz y no hay caos. Lo mismo sucede en el universo. Todos los planetas, estrellas, galaxias, lo que haya en el universo, tierra, luna, sol, todos ellos obedecen la palabra de Dios con exactitud, porque comprenden que obedeciendo la palabra de Dios se vive en armonía, en paz y puede todo tener un buen funcionamiento. Hay científicos que dicen que si el sol, dice, o la tierra se acercara tantito, dice, tantito al sol, dice, fuéramos destruidos. Bueno, pues ¿sabes por qué eso no pasa? Porque tanto como el planeta Tierra y tanto como el sol obedecen la palabra de Dios. Quieren que estén ahí en esa posición sin moverse ni para allá ni para acá. Si algún movimiento tiene, lo tiene conforme a la palabra de Dios. De manera que en el cielo y en el universo, dice, todo funciona de la manera correcta porque obedecen la palabra de Dios. Nomás el mundo, dice, el mundo es el único, dice, que en su mayoría le da la contra a Dios. Y no quieren obedecer la palabra de Dios para vivir eternamente, para tener armonía, paz y vida eterna en el cielo, ¿va? Entonces, los que ya creemos en Dios, en Cristo, dice, tenemos que lograr ese objetivo, dice, de guardar la palabra de Dios, ¿va? Para poder vivir para siempre, ¿va? Pero para que tú y yo podamos guardar la palabra de Dios, primeramente tenemos que morir a lo terrenal. Y tenemos que despreciar nuestra vida en este mundo. Porque mientras no hagas eso, Satanás siempre te va a vencer. Y siempre va a estar obedeciendo todo lo que Satanás te diga. Y luego tú siempre vas a vivir con tus falsas creencias. Después me arrepiento. Después hago las cosas bien. Al rato que se baje la marea, ya me consagro a Dios. Al rato que ya se baje porque está muy peligroso el asunto. Dice, ahora sí ya voy a hacer las cosas, ya voy a ser fiel a Dios, ¿va? Y de manera que nosotros somos vigilados tanto por Dios, los ángeles y Jesucristo, también somos vigilados por el diablo y los demonios. O sea, ellos saben todo lo que hacemos. Si el diablo se da cuenta que en ti hay temor y que no desprecias tu vida y que no quieres morir a lo terrenal de este mundo, y se te va a vencer el diablo. Y Dios lo permite. Porque Dios, dicen, a fuerza no quiere a nadie. Dios quiere personas que se esfuercen por ir a vivir con Él en el cielo. ¿Y cómo demostramos ese esfuerzo? Guardando la palabra de Dios. Pero mientras tú no quieras morir a lo terrenal, mientras tú no quieras despreciar tu vida en este mundo, vas a andar mintiendo. Como muchos ahorita lo hacen. Porque ahorita estamos rodeados de diablos. Y muchos siguen las órdenes de Satanás. Satanás les dice, pónganse en esa ropa, se la ponen. Satanás les dice, mienten. Y luego va y les dice, tú diles que es con un buen propósito. Cuando la mentira te conlleva a la muerte. Cuando el obedecer las órdenes de Satanás te conlleva al caos, al engaño, a la apariencia y muerte. Todo lo que es pecado y se produce muerte, ¿va? Y luego, para que ustedes lo hagan, Satanás lo primero que te hace pensar es que es para un bien. Así les dijo a los fariseos, maten a Cristo, es para un bien. Dice, le vamos a hacer un beneficio al pueblo de Dios. Y por hacerle caso a Satanás, primeramente, y se blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y ya no se halló perdón para ellos, ¿va? Y luego después, dice, mataron al Señor Jesucristo, ¿va? Aunque algunos de ellos lo hicieron en ignorancia y alcanzaron el perdón, dice, pero en su mayoría muchos murieron por no haber muerto, como dice la Escritura, a las pasiones destructivas de este mundo, ¿va? Al pecado en este mundo, dice, y por no haber despreciado su vida para adquirir una mejor vida con el Señor Jesucristo, ¿va? De manera que una de las claves del éxito de la vida del cristiano, y más en estos tiempos, porque el diablo siempre ha existido desde la creación del mundo. Siempre se ha puesto a que el hombre obedezca la palabra de Dios desde los tiempos de Eva, ¿va? Siempre se ha puesto el diablo hasta el día de hoy, ¿va? Pero ¿cuántos de nosotros, dice, estamos dispuestos, dice, a amar a Dios y ir a vivir con Él, dice, guardando sus mandamientos, ¿va? Sin importar si vamos a perder la vida o no? O morir espiritualmente en este mundo, ¿va? Porque nadie sabemos, dice, Juan el Bautista sabía que tenía que morir y obedeció ese mandamiento de que él sabía que tenía que morir, ¿va? Porque la Biblia lo decía.
o las escrituras lo decían, que el Señor Jesucristo sabía que tenía que morir porque la Biblia lo decía o las escrituras lo decían. El apóstol Pablo sabía que tenía que morir porque las escrituras lo decían. El apóstol Pedro sabía que tenía que morir porque la escritura lo decía. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el día de nuestro fin en este mundo, no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que mientras que vivamos en este mundo, tenemos que guardar los mandamientos de Dios y servir a Cristo. Hasta el día que Él quiera, ¿va? El día que se nos llegue el fin en este mundo, pues hasta ahí llegamos y vamos a ir a una mejor vida en el paraíso, ¿va? Teniendo siempre en cuenta esto, ¿va? Que el cristiano que muere, la muerte para nosotros es ganancia. Si tú piensas de esta manera, siempre vas a ser vencedor mientras existas en este mundo. Si yo vivo, es para servir a Cristo. Para eso vivo. Si yo llego a morir, bueno, es ganancia para mí. Voy a una mejor vida, a vivir eternamente con mi Dios, ¿va? Teniendo esos pensamientos en mente, si siempre vas a tener éxito sobre todas las pruebas en este mundo, ¿va? No sabemos si en una de esas pruebas vayamos a morir o vayamos a continuar con vida. Porque las pruebas son para, si llegamos a sobrevivir a una prueba, guardando la palabra de Dios. No en apariencia, porque Dios no puede ser burlado, ¿va? Guardando la palabra de Dios. Si yo sobrevivo, quiere decir que Dios todavía quiere que continúe sirviéndole en este mundo. Pero si ya se me llegó mi fin, que lo tengo que aceptar y con amor, como el apóstol Pablo, como Juan el Bautista, como el Señor Jesucristo, como todos los siervos de Dios desde Abel, dice, con gusto vamos a ir al paraíso, a una mejor vida, ¿verdad? Pero si tú no estás dispuesto a hacer eso, quiere decir que el amor del Padre no está en ti, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a ver por qué, ¿verdad? Juan 12:24. Y déjame decirte una cosa, ¿verdad? Que yo tengo 40 años en mi vida, ¿verdad? Muchos años estuve apartado de Dios, ¿verdad? Pero te quiero decir que desde que yo me consagré a Cristo y desde que sirvo a Cristo, he tenido algunos tipos de conflictos como pruebas que me pasan por causa de seguir yo la justicia, por causa de la palabra, ¿verdad? Pero en cuestión de que yo sé que tengo, que me espera una corona de vida el día que yo muera, dice, eso me hace sentir feliz y me hace que yo viva una vida plena en Cristo Jesús, ¿verdad? Y déjame decirte que no hay nada más hermoso en este mundo, dice, que vivir en este mundo para servir al Señor Jesucristo, ¿va? Es lo más hermoso que pueda existir en el mundo, ¿va? De manera que yo te puedo decir, que soy feliz, ¿va? En Cristo, ¿va? Que yo mucho tiempo anduve en los placeres del mundo, ¿va? Y no quería morir a los placeres del mundo, ¿va? Bueno, en ese tiempo lo comparo yo con la vida en la cual ahora estoy en Cristo, dice, hay mucha diferencia, dice, es más hermoso, dice, andar en Cristo, guardando sus mandamientos, porque su palabra es vida. Si yo quisiera, si la vida sin Cristo fuera más hermosa, créeme que yo todavía tengo 40 años, ¿verdad? Y tengo salud, gracias a Dios, dice, tiempo tengo, dice, para regresar a seguir viviendo los placeres del mundo, ¿verdad? Pero es más placentero guardar la palabra de Dios. Y es más placentero vivir en Cristo. Inclusive, dice, es de suma ganancia, dice, morir en Cristo, ¿va? De todos los que estamos en Cristo, dice, somos más que vencedores. En Cristo, dice, no, nadie pierde. Dice, todo aquel que permanece en Cristo, dice, solamente avanza hacia adelante, dice, al llamamiento supremo, ¿va? Pero para esto, primeramente tenemos que morir a lo terrenal. Y luego, después de que mueres a lo terrenal, también tienes que comprender que tienes que despreciar tu vida en este mundo. Porque si no, ahí Satanás te va a andar trayendo, como ahorita trae a muchos, mintiendo, haciendo artimañas, cooperando con el engaño. Y luego son descubiertos y quieren destapar un pozo para tapar el que ya hicieron. Y luego quieren destapar otro para tapar el otro, ¿va? Como si Dios pudiera ser burlado. Y otros viven con el pensamiento de que, es que después nos arrepentimos y después ya no lo hacemos, ¿va? Y no se dan cuenta que están siendo puestos a prueba para ver si están siguiendo en verdad la justicia o no lo están siguiendo, o si son aptos de la vida eterna o no lo son. Pero cuando uno nomás piensa en lo terrenal, dice, siempre te va a decir Satanás, no, es que está bien peligroso guardar la palabra, mejor después, güey. Y cuando ya se calmen las aguas y ahorita no, así nunca vas a entrar al reino de los cielos. Así siempre, una y otra vez te va a decir Satanás, hasta el día en que tú tomes la valentía de consagrarte a Dios,
de amar a Cristo y que mueras a todo lo terrenal y que desprecies tu vida en este mundo, entonces vas a ser merecedor de la corona de la vida eterna para siempre, ¿va? Y del amor de Cristo, ¿va? Que yo te lo recomiendo, ¿va? Que si ya lo haces, pues no te conformes, ¿va? Conságrate más a Dios para que nunca la pierdas, ¿va? Y si no lo has hecho, pues empieza a hacerlo, ¿va? Todos los días la misericordia de Dios son nuevas, todos los días. Juan 12:24. El fuego siempre destruye las obras del diablo, ¿va? Siempre, siempre. Primeramente dice que el Señor Jesús, dice la Biblia, que vino a lanzar fuego a este mundo, ¿va? Bueno, gracias a ese fuego que lanzó a este mundo, bueno, fueron quemadas las pasiones desordenadas que había en mí. Gracias a ese fuego que el Señor Jesucristo lanzó por medio de su predicación, las obras de Satanás que había en mí fueron quemadas. Antes de consagrarme yo a Cristo, ¿va? Y gracias a que empecé a morir a todo lo terrenal que me apartaba de Dios. Dice, gracias a ese fuego, dice, ahora yo puedo ver la luz y ahora yo puedo caminar en luz. Y ahora, dice, voy camino a la vida eterna. Por eso, dice, es el fuego del Espíritu Santo, ¿va? Cuando se predica en fuego, lo que te quiere decir el fuego, la intención de predicar con fuego es que las obras del enemigo sean destruidas. Mentira, artimañas, apariencia, engaño, desear, imagínate, ¿va? Que en tu corazón Satanás ponga el deseo de que en un cristiano no haya fruto. Ese pensamiento de que un cristiano no haya fruto, eso no lo podemos tener nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos, dice la palabra de Dios, dice que debemos estar unidos en espíritu y en amor, según las escrituras, ¿va? Orando, dice Dios, oren para que vengan, dice, más obreros a mi viña, a salvar a la humanidad, ¿va? A conducirlos a la vida eterna, ¿va? Pero imagínate tú cooperando con las artimañas del diablo, ¿va? Para que los siervos de Dios, dice, no lleven fruto. Nomás imagínate las tremendas oposiciones al Espíritu Santo, a los siervos de Dios que se hacen hoy en día en este mundo, ¿va? Bueno, el fuego del Espíritu Santo de la predicación es para destruir todas esas mentiras, abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios por medio de Satanás. Y ahorita estamos rodeados de diablos que se oponen a que las iglesias se mantengan puras en la verdad y en santidad, ¿va? Se oponen y ahí andan haciendo pecar a muchos hermanos, y los hermanos ahí andan obedeciendo, viviendo en el engaño, que es que nos dicen que si obedecemos nos van a dejar y ya se van a ir, ¿va? Si les ayudamos a cometer sus abominaciones a ellos contra un inocente, ¿va? o contra cualquier persona, ¿va? Entonces Dios, al ver esto dice, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿En qué concuerda Cristo con Belial? Entonces cuando Cristo ve todas estas abominaciones en su pueblo, Él levanta mensajeros para que por medio de su mensaje haya fuego para destruir las obras de Satanás. Y te digo, una vez que Cristo lanza fuego, lanza su predicación, lanza su mensaje de vida, y hay algunos que se van a enojar. Como los fariseos se enojaron y mataron a Cristo. En vez de que permitieran que ese fuego quemara las malas obras que había en ellos, para que ya no las hicieran y pudieran ser sanados y salvos. Pero sin embargo, otros, cuando Cristo lanzó fuego por medio de su predicación, por medio de su palabra, permitimos que las obras del diablo de nosotros fueran quemadas. Y una vez quemadas, así es como morimos espiritualmente y empezamos a hacer las obras que producen vida eterna, que es guardar los mandamientos de Dios. Pero si tú no te dejas que el Espíritu de Dios queme las obras malas que hay en ti, si no lo aceptas,
y no eres humilde y manso para dejar que Cristo queme las malas obras que hay en nosotros, ¿cómo te vas a salvar? Para eso, dice, es el fuego, dice. Si tú lo aceptas, dice, que lo espiritual mate en ti, dice, todas aquellas malas obras, dice, del diablo, dice, que mueran en nosotros, dice, si no lo dejas, dice, entonces te va a consumir Dios, el fuego te va a consumir, ya no nada más en lo espiritual, sino también en físico y en todo, ¿va? Como fue consumido aquel, dice, que desobedeció el mandamiento de Dios, dice, y quiso agarrar, tocó el arca del pacto de Dios, dice, y murió, dice, consumido, dice, por el fuego de Dios, ¿va? Porque el fuego de Dios, dice, nos puede que queme las obras que nosotros hacíamos pecaminosas, dice, pero si tú dejas que mueran, vas a vivir, vamos a vivir, ¿va? Pero si te estás oponiendo a que el fuego no haga lo que tiene que hacer, quemar las obras del diablo en ti o en mí, dice, vamos a ser destruidos por el fuego y vamos a ser consumidos por el infierno, ¿va? Como está siendo consumido Satanás, los demonios y muchos que no quieren guardar la palabra de Dios, ¿va? Todo aquel que se opone a guardar la palabra de Dios, que es buena, va a ser consumido por el fuego que nunca se apaga, ¿va? Y destruido para siempre, ¿va? Hay una diferencia entre el agua y el fuego. Hay una gran diferencia. Según la Biblia, dice que Dios quería destruir a este mundo, ¿va? En los tiempos de Noé, ¿va? Pero dice que no lo destruyó por causa de que una persona y su familia guardaban la palabra de Dios. Gracias a ellos, dice, el mundo alcanzó misericordia, ¿va? Entonces Dios mandó agua para limpiar al mundo de todo lo pecaminoso que había en el mundo y lo que desagradaba a Dios, ¿va? Y de esa manera el mundo se alcanzó salvación en los tiempos de Noé, ¿va? Por medio de un hombre, dice, que guardó la palabra de Dios, no fue destruido este mundo. Gracias a él, dice, hubo misericordia para la humanidad y Dios pudo continuar con su plan de traer al Mesías, al Señor Jesucristo, para que la humanidad sea salva y ir a vivir con él en el cielo, ¿va? Pero dice Cristo, dice que la segunda vez no creen que va a ser lo mismo, ya no va a ser lo mismo, dice, la segunda vez, dice, ya va a ser con fuego, dice, y todo lo que es con fuego, dice, ya no vuelve a existir, ¿va? Es decir, si Dios está diciendo que va a destruir este mundo con fuego, dice, dime tú, ¿qué cosa metes en el fuego y sobrevive? Todo se calcina, desaparece, todo lo que es consumido en fuego es para desaparecerlo para siempre. Para eso es el fuego. Por eso dice la Escritura que Dios es fuego consumidor. Si yo permito que el fuego de la predicación, de la palabra de la Biblia, queme las obras pecaminosas que hay en mí, me voy a vivir. Pero si no, voy a ser consumido por ese fuego para ser destruido por siempre. Así que la decisión mía o tuya está en si te vas a morir, vas a quemar todo lo pecaminoso que hay en ti por medio del fuego del Espíritu Santo en obediencia, ¿va? Para poder alcanzar la salvación de Dios. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará.
O sea, el mismo Señor Jesucristo nos está dando mandamiento de que tenemos que morir en este mundo, al desarraigarnos de este mundo, a morir a todo lo terrenal que el diablo nos ofrece en este mundo, lo que le da contra Dios. Y no solamente eso, sino que también tenemos que despreciar nuestra vida en este mundo, porque si no lo hacemos, dice, no vamos a alcanzar la salvación. Porque tú y yo nunca sabemos cuál va a ser el día en el que vamos a morir en este mundo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de unos años, puede ser hasta mi vejez, no lo sé, hasta tu vejez, no lo sé, pues nunca sabemos. Dice, pero una cosa sí sabemos, que nuestro enemigo está en este mundo para matar, para hurtar, matar y destruir al ser humano. El diablo no quiere a nadie en este mundo, a nadie, ni aunque tú le adores, ni aunque tú le vendas tu alma al diablo, él no te quiere. El diablo vino para destruir, matar y hurtar a toda la humanidad. De manera que el poder yo ser vencedor en este mundo sobre Satanás, dice, la única manera es en Cristo. Quieres ser salvo, dice, de toda maldad, dice, tan solo hay poder en Jesús. Pero para esto, dice, una vez que yo entro a las aguas del bautismo, o una vez que yo me restauro, o una vez que yo decido desde el día de hoy caminar en fidelidad, en amor, guardando los mandamientos de Dios, de ahí en adelante yo tengo que tener en mi mente que yo ya tengo que morir a todo lo terrenal que este mundo te ofrece, ¿va? Y que no solamente eso, sino que también tengo que despreciar mi vida para poder, dice, alcanzar la vida eterna, ¿va? Porque si nuestro enemigo es cruel, no tiene misericordia y vino a este mundo para matar, si es mi enemigo, ¿qué va a querer hacer desde el día que yo me consagro a Dios? Amenazándome con la muerte, siempre. Si dices la verdad, te mato. Si sigues como el Juan el Bautista, diciendo que Herodías está pecando, te matamos. Te quedas callado. No digo nada. Hasta que se vaya. Hasta que se vaya. Si alguna irregularidad hay en la iglesia, no vas a hacer nada, te vas a quedar callado. Si no te matamos, si no vas a hacer nada, te vas a quedar callado. Por eso dice la Biblia, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Es decir, se aparta Dios de él. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Es decir, en estos tiempos en los que estamos viviendo, el que anda obedeciendo las órdenes del diablo, el que anda mintiendo, porque estamos rodeados de diablos, y se están introduciendo en las iglesias de Cristo a hacer pecar a muchos hermanos. Y muchos, dice, como son crueles y como son diablos, dice, por no perder la vida, se están sometiendo a lo que el diablo les ordena. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, guarde mis mandamientos. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Te digo, o sea, uno como cristiano siempre tiene que tener en cuenta de que el morir es solo un dormir, ¿va? Como dice un canto, un coro, ¿va? Y que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. O sea, que cómo es posible que grandes siervos de Dios estén caminando en pecado por temor a Satanás. Y luego la Biblia registra que los fariseos eran doctores de la ley. O sea, que eran los que componían y daban vida al pueblo de Dios. El mismo Jesucristo les dijo, doctores de la ley. O sea, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes son los elegidos para curar a mi pueblo, para dirigir a mi pueblo. Un doctor dice, ustedes fueron elegidos por Dios para darles vida a mi pueblo. Pero dice que le dieron la espalda a Dios y mataron al autor de la vida. Dice, mejor, dice, matamos a este que está aventando fuego para matar las obras del diablo. Yo vine para deshacer las obras del diablo, dice el Señor Jesucristo.
para que tengan vida eterna a través de la obediencia, permitiendo que el fuego de Cristo dice queme espiritualmente todas las obras de Satanás que antes había en nosotros, ¿va? O que hay en nosotros, para alcanzar la vida eterna. Pero aquel que no permite eso, dice, va a ser consumido por el fuego para ser destruido totalmente y por toda la eternidad. Y qué hermoso es cuando uno empieza a caminar en integridad, en obediencia, guardando la palabra de Dios. Esa es la hermosura de la vida en Cristo. Y lo que nos espera en el paraíso o lo que nos espera en el cielo, ¿va? Por la eternidad, ¿va? Entonces, cuando tú comprendes esto, ya no tienes temor. No hay temor en ti en que si vas a morir o no vas a morir, ¿no? Porque para mí el vivir, dice, es guardar los mandamientos de Dios, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es animar al pueblo de Dios a que guarde los mandamientos de Dios y viva. Dice, y si llego a morir, dice, para mí es ganancia. Dice el apóstol Pablo, y yo también lo digo y estoy de acuerdo, ¿va? Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿va? Pero tú, como cristiano, si no estás dispuesto a hacer esto, y se da cuenta que te estás engañando a ti mismo, como dice Santiago, y siempre vas a ser vencido por Satanás, y nunca vas a hacer nada, y te vas a quedar sin fruto en este mundo. Te vas a quedar sin fruto y te vas a quedar sin Cristo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. De manera que lo primero que nosotros debemos de pensar en estos versículos es toda nuestra vida en Cristo. A partir de ya, dice, es vivirla, dice, para la honra de Cristo, para servir a Cristo, dice, y para ayudar a la humanidad a que los pecadores vengan al arrepentimiento y se salven. Ese es nuestro objetivo, el morir, dice, estando viviendo en esta tierra. Ya el día que nos toque despedirnos de este mundo, ¿va? O irnos al cielo, dice, pues déjame decir que ese es un día feliz, ¿va? Para todos, para todo aquel cristiano que está de acuerdo con eso, ¿va? Dice Dios, sean inteligentes, sean prudentes y sean sabios. En este mundo se mueren tanto malos y buenos. Entonces, ¿por qué yo, por miedo a Satanás, ya no quiero seguir la justicia y pierdo la vida eterna, ¿va? Por temor a morir nada más, dice la Biblia. Y dice Dios, como quiera vas a morir. Dice, ¿qué no comprendes que está establecido? Dice que el hombre tiene que morir una sola vez y después el juicio. Entonces, si yo comprendo que en cualquier momento de mi vida tengo que morir, no le hace si hago ejercicio, no le hace si estoy enfermo, no le hace si estoy joven, no le hace si acabo de nacer, no le hace si ya estoy viejo. Dice, lo más importante es que todos los días, dice, debemos de morir espiritualmente a todo lo que no agrada a Dios en este mundo, ¿eh? Y teniendo en cuenta, en cuanto a la muerte física, dice, como quiera vamos a morir. Entonces yo no puedo perder mi santidad, yo no puedo manchar mis vestiduras blancas, yo no puedo dejar de obedecer la palabra de Dios, yo no puedo dejar de seguir la justicia, nomás por las amenazas del diablo de que voy a morir si no hago lo que él ordena. Dice, pues sí, yo, mi compromiso, dice, es guardar la palabra de Dios. El que guarda la palabra de Dios, dice, es como guardar tu corazón y es de la manera en que emana la vida. De manera que Daniel le dijeron, si tú sigues orando, Daniel, te vamos a matar. Y no te vamos a matar así, te vamos a matar sin misericordia. Que lentamente mueras devorado por los leones hambrientos, ¿va? Si tú sigues orando a tu Dios, pues dice el profeta Daniel, pues ni modo, dice, ¿cómo voy a dejar yo de guardar los mandamientos de Dios? La oración, dice, es la esencia, es lo que me mantiene con vida. Gracias a la oración, yo he resolvido grandes conflictos aquí para el mundo entero, ¿va? De hecho, por medio de la oración, resolvió el problema, dice, que ustedes que me quieren matar no pudieron resolverle al rey Nabucodonosor, ¿va?
Ustedes que se creen sabios, que según también estudiados, que eran la potencia mundial. O sea, imagínate ahorita cuál sería la mejor universidad del mundo, Harvard o no sé qué universidad sería la mejor del mundo, ¿va? Imagínate, en ese tiempo los sabios del reino de Nabucodonosor, dice, estaban bien preparados en toda la sabiduría de este mundo, en toda. No pudieron resolver el problema al rey Nabucodonosor. Sin embargo, un esclavizado, un cautivo, un siervo de Cristo, un siervo de Dios, dice, por medio de la oración y del Espíritu Santo, y se le pudo resolver el gran conflicto que tenía el rey Nabucodonosor, el cual lo atormentaba y no lo podía dejar en paz. No podía el rey Nabucodonosor seguir con su vida, porque ese sueño lo atormentaba. Esa visión o sueño que tuvo, dice, no lo dejaba en paz. No podía él resolverlo, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no tenía ni idea. Y había un gran temor en él, ¿va? Y mandó a llamar a los mejores preparados del mundo, que estaban en su reino. En ese tiempo ellos eran la potencia mundial, ¿va? Y no pudieron hacer nada. Sin embargo, el profeta Daniel, siervo de Dios, dice, el que confiaba en el verdadero Dios que resuelve los conflictos por medio de la oración, Dios pudo solucionar el gran conflicto que se estaba viviendo en los humanos que tenían la potencia del mundo eterno, la potencia del mundo, de este mundo, ¿va? Entonces, imagínate, eso es nomás algo que registra la Biblia. ¿Cuántos favores no le habrá hecho Dios a Daniel a través de la oración? Para empezar, él podía mantenerse firme, sin pecar, fiel a Dios por medio de la oración. Dice Dios, el espíritu a la verdad, dice Cristo, está dispuesto, dice, pero oren porque la carne es débil. Hay mucha tentación en este mundo, hay mucha maldad, mucho engaño, mucha insistencia de parte del diablo y los demonios a que nosotros no guardamos los mandamientos de Dios. Oren para que se mantengan firmes, obedeciendo a los mandamientos de Dios, ¿verdad? El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto. Todos estamos dispuestos a ir a la iglesia, todos estamos dispuestos a reunirnos, pero ¿quién verdaderamente está dispuesto a guardar los mandamientos de Dios? Pocos. Aquellos que se interesan en la oración, dice, a la verdad, dice, todos están dispuestos a alcanzar la vida eterna, y si muchos lo van a intentar, dice, pero solamente pocos lo van a lograr. ¿Quiénes? Por los que mueren. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere y se lleva mucho fruto. Su vida, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Imagínate el profeta Daniel, él se podía mantener fiel a Dios, le resolvió el conflicto al rey Nabucodonosor, le dio paz por medio de la respuesta, porque ya ahora sí él ya sabía qué era lo que es y por qué había soñado eso, ¿no? Pues gracias a que Daniel oró, dice, y Dios le dio respuesta para solucionar ese era como, bueno, y el profeta Daniel le salvó la vida a los que no pudieron resolver el problema al rey Nabucodonosor. Fíjate, por medio de la oración, Daniel se pudo salvar él, pudo salvar a los suyos, pudo darle honra a Dios, y aparte salvó la vida de sus enemigos al darle respuesta a un rey, dice, que estaba enojado, que exigía una respuesta, exigía solución. Él nomás lo que quería era, yo quiero solución, si no me pagan con su vida. Bueno, gracias a la oración del profeta Daniel, tuvo respuesta de parte de Dios y le solucionó ese problema, salvó su vida, salvó la vida de los otros 3 jóvenes, salvó la vida de los sabios de Babilonia, y que no pueden resolver el problema del rey Nabucodonosor. Ahora imagínate cuántos favores no le hizo Dios a través de la oración a Daniel. Por eso dice que él estaba bien apegado a la oración, se dio cuenta cómo a través de la oración, dice, él tenía éxito en este mundo. Y cómo a través de la oración, dice, Dios estaba todos los días con él.
Luego de repente sus enemigos, a los cuales Daniel les había hecho el favor de resolverle el problema al rey Nabucodonosor, y de los cuales ellos alcanzaron, bueno, ellos más adelante lo quisieron eliminar por envidia, tendiéndole trampas. Si tú sigues orando, Daniel, pues ya hay, ya hay bueno, creo que tal vez estas personas que lo querían matar, posiblemente ya era otro reino, a lo mejor ahí sí, a lo mejor ya había pasado eso, a lo mejor era otro reino, pero en sí a lo que yo te quiero, creo que ahí ya era otro reinado, pero a lo que yo te quiero dar a entender es que cómo personas se opusieron a Daniel para que él no orara. Y cuántas veces Daniel a través de la oración dice, había solucionado el problema, y entonces se da cuenta que estos hombres lo sentencian de muerte, ¿sabes qué, Daniel? Daniel es un ministro de Dios importante. Si tú sigues orando, Daniel, te vamos a matar, y cruelmente. O sea, no te vamos a matar de un disparo, no, como ahora hoy en día lo hacen muchas personas. No, te vamos a arrojar los leones a que cruelmente mueras despacio, devorado por los leones, ¿no? Bueno, el punto que yo te quiero dar a entender es cómo Daniel despreció su vida en este mundo para no perder la vida eterna. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Quién le dijo a Daniel que él se iba a salvar? ¿Quién dijo, no, Daniel, ya no ores, y para que te salves? Y luego ya después empiezas a orar, ya cuando se les olvide. Ya cuando quites ya cuando quiten el decreto, a lo mejor al rato se le pasa al rey, hombre, se le olvida. Y a lo mejor al rato quitan el decreto y luego ya empiezas a orar. Porque muchos cristianos así pensamos. Está la situación difícil, no queremos hacer nada, no metemos las manos ni nada. No hacemos nada, ¿va? Pero luego ya cuando se calman las aguas, ahora sí ya vienes con todo, ¿va? Dice Dios, ya en el momento de la prueba era cuando lo tenías que hacer. Pero tenemos un Dios misericordioso que siempre podemos empezar de nuevo, ¿eh? en su misericordia. Pues tienes que tener en cuenta que vas a volver a ser probado, y te tienes que hallar consagrado, y tienes que morir a lo terrenal, y tienes que despreciar tu vida para tener éxito en este mundo, sobre la vida eterna, ¿va? Para tener éxito en Cristo, ¿va? Si no lo haces, vas a ser eliminado por el diablo y los demonios, ¿va? De manera que Daniel, a él nadie le dijo. A él nadie le dijo que, ¿quién le dijo a él que iba a sobrevivir? Y luego Daniel dice que servía, Daniel que servía en el reinado, él sabía que tal vez él ya había contemplado cómo muchos habían muerto por esos leones, a lo mejor era un castigo que se usaba en ese tiempo. ¿Quién le aseguraba a él que él iba a salir victorioso? A lo mejor él pensó, no, pues ya me tocó morir, ya ni modo. Dice, pero yo no puedo dejar la oración, porque la oración es lo que me da éxito. Es lo que la oración, dice, es parte de mi vida en Dios, ¿va? Si tú me apartas de la oración, es como que si me estás matando, ¿va? Tú me puedes quitar la vida, porque yo quiero orar a mi Dios, dice, para mí eso no me interesa, ¿va? Una de las cosas es porque Daniel podía entender, dice, que él iba a la vida eterna. Entonces, él valientemente fue al foso de los leones, confiando en Dios. Tal vez Dios me pueda salvar de los leones, o si no, dice, pues ya voy al paraíso, ¿va? Pero una cosa sí es cierto, ¿cómo Daniel pudo seguir orando y entró al foso de los leones? Bueno, porque Daniel pensaba, pues voy para el paraíso. Voy a una mejor vida que este mundo, ¿va? Pero como Daniel era un hombre que le servía a Dios a este mundo, y Dios todavía no se lo quería llevar, Dios lo libró de la boca de los leones. De manera que Daniel lo que hizo fue despreciar su vida, y Dios lo honró en este mundo. Algunos siervos en pruebas de muerte logran sobrevivir, pero algunos siervos de Dios no logran sobrevivir. Te digo, y tú y yo, dice, toda la vida vamos a ser probados. Nunca sabemos si en esta prueba vayamos a morir o vayamos a sobrevivir. Pero ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Eso es lo que un cristiano siempre tiene que tener en mente. Pero si tú no tienes eso en mente, dice, no vas a entrar a la vida eterna. Si estás bien enamorado de este mundo, de lo que este mundo te ofrece, nunca
nunca vas a entrar a la vida eterna. Si no puedes dejar tu trabajo para reunirte, dice, no puedes morir. Si tu trabajo te estorba para reunirte miércoles, viernes, domingo y los días de campaña, si tu trabajo te estorba y no lo quieres dejar, pues no estás muriendo como dice la Escritura. No estás muriendo espiritualmente a lo que este mundo te ofrece. Todavía, aún teniendo muchos años en la iglesia de Cristo, todavía tienes el espíritu de Marta. De que prefieres hacer las obras de la carne, lo terrenal, que las obras celestiales. Cada que hay una campaña, cada que hay una reunión en tu congregación, ya sea miércoles, viernes, martes o jueves, domingo en la mañana y en la tarde, dice, si tú estás presente ahí todos los días de reunión, quiere decir que tú estás muriendo espiritualmente a lo terrenal de este mundo y que estás viviendo y estás dando fruto en Cristo. Pero si tu trabajo te estorba y tú no lo quieres dejar, entonces quiere decir que no estás muriendo terrenalmente. Que no deseas, dice, la leche espiritual, dice, como niño recién nacido. Que no deseas ir a vivir con Dios. Pero cuando nosotros siempre hay el deseo de, por decir, yo en mi congregación se reúnen miércoles, viernes, domingo en la mañana y domingo en la tarde, y campañas hermosas que hay en las iglesias de Cristo en esta ciudad de Monterrey. Dice, si tú siempre te esfuerzas, tal vez a lo mejor haya alguna vez por alguna situación complicada no existas, ¿va? Pero si la mayor de las veces estás asistiendo, quiere decir que estás muriendo terrenalmente en este mundo, ¿va? Y que estás dando fruto para Cristo. Pero cuando tú no quieres, hay hermanos, dice que por años no pueden asistir en las mañanas a la adoración en domingo. Años tienen que no existen por un trabajo que no se los permite. Porque no pueden morir espiritualmente a lo terrenal. No pueden. Les hacen creer que están bien delante de Dios. No. Todos los días de reunión somos puestos a prueba a ver qué escogemos. Si escogemos lo del mundo o tú escoges lo de Dios, ¿va? Todos los días, ¿va? Si tú una mañana no te reúnes por un trabajo, quiere decir que tú no has muerto espiritualmente a las cosas de Dios. Pero el día que tú te despojes, porque yo conozco hermanos. Yo conocí a un hermano que era vendedor de tacos. ¿Va? Y déjame decirte que aquí en Monterrey, el negocio de la venta de comida, yo creo que en donde sea, de los tacos es buen negocio y te deja muy buen dinero. Bueno, yo he conocido hermanos que el trabajo les estorbaba para hacer la obra de Dios y lo dejaron. Dejaron de vender tacos por servir a Dios. No, hermano, es que la venta de tacos pues no me permite reunirme. Y se deshicieron, ¿no? Murieron. Como dice la palabra de Dios, de cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere y se lleva mucho fruto. De manera que ellos sin pensarlo, dicen, hombre, déjalo. Dice, pues más me conviene, dice, morir a lo terrenal y empezar a darle fruto a Cristo para producir, dice, vida eterna en el cielo, ¿va? Que eso es lo que buscamos todos los cristianos, ¿va? Entonces yo me pregunto, ¿por qué unos sí pueden hacerlo y por qué otros no? Bueno, porque otros no quieren morir espiritualmente a lo terrenal de este mundo. Y si no quieren morir a lo terrenal de este mundo, mucho menos van a despreciar su vida para alcanzar la vida eterna, ¿va? En dado caso que se les presente una prueba difícil, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Nomás para que veas, este mensaje es para todos aquellos, dice, que queremos alcanzar la vida eterna en el cielo. Para esto es, ¿verdad? Al que no, dice, le va y le viene y va a seguir igual. No va a hacer un cambio en su vida, ¿verdad? Hechos 9. Y es una realidad, ¿verdad? O sea, es una realidad que todo aquel que guarda los mandamientos de Dios, dice, hay éxito en este mundo, ¿verdad? Un gran ejemplo, ¿quién es el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Pero ¿cómo lo logró hacer? Porque guardó los mandamientos de Cristo.
sin el trigo, dice, no cae en tierra y muere a todo lo terrenal en este mundo, inclusive desprecia su vida en este mundo, no puede dar fruto. Pero si lo hace y se va a dar mucho fruto y Dios lo va a honrar y es merecedor de la vida eterna. El gran ejemplo es Pablo. Este hombre desde el día que se le apareció Cristo, dice literal, o sea, literal Cristo lo aventó a la tierra y le puso un hasta aquí, ¿verdad? Le puso un ultimato, como quien dice, ¿verdad? Sigues haciendo tus malas obras, haz cuenta que Cristo le lanzó fuego con sus palabras, ¿verdad? Usted sigue haciendo sus malas obras de andar persiguiendo mi iglesia y de andar matándome cristianos, dice, y dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. De aquí en adelante o me sirves o vas a morir, ¿va? O vas a ser destruido en este mundo, ¿va? Entonces, Cristo lo tuvo que humillar, aventándolo a tierra, como espiritualmente le diciendo, tienes que morir, Pablo, a todo lo que no sirve en este mundo, ¿va? Y empezar a servirme si quieres la vida eterna, ¿va? Si en verdad amas a Dios, si en verdad quieres ir al cielo, ¿va? Y empezar, dice, en vez de matar a los cristianos, dice, empezar, dice, a edificarlos, a convertirlos a Cristo y a formar congregaciones, ¿va? De manera que Pablo estableció muchas congregaciones. Y Pablo tuvo éxito en la vida como cristiano, no solamente porque murió a lo terrenal, espiritualmente hablando en este mundo, sino que él desde que empezó su ministerio despreció su vida para poder darle el fruto que Dios quería de él, ¿va? Porque Pablo desde que el día que se convirtió, la muerte iba tras él, ¿va? La muerte lo quería apartar de Dios. Por eso él más adelante dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿En dónde está tu, oh sepulcro, dónde está tu victoria? Dándole a entender, desde que yo empecé a servir a Cristo, tú me amenazabas con la muerte para que yo no sirviera a Cristo. Dice, pero nunca te hice caso, nunca le hice caso, dice, sino que yo proseguía a la meta, al llamamiento supremo de predicar la palabra. Aunque él estuvo a punto, dice, de morir un día. Dice que él ya no tenía esperanza en este mundo. Dice, hombre, yo pensé que ya no tenía esperanza, yo pensé que iba para el paraíso, dice Pablo. Dice, pero tuve misericordia, gracias a la misericordia de Dios, dice, no morí, ¿verdad? Volví a vivir, dice, pero eso no, pues yo le voy a dar más calmado, yo le voy a dar más tranquilito, porque está difícil la situación. No, dice Pablo que como quiera él continuó predicando la palabra de Dios con toda la pasión y toda la intención. Dice, aún, dice, aumentó más la pasión en él y la confianza en Dios. Dice, de eso aprendí, dice, a confiar más en Dios. Y siguió despreciando su vida y predicando hasta el día de su muerte, y ahorita, dice, está disfrutando del premio de la corona de la vida eterna. Aquí lo importante ya no es Pablo, porque él ya es vencedor. Él ya está, su vida ya está guardada en Cristo. Ya Abraham y todos los Elías y todos ellos, el Señor Jesucristo y todos los que vivieron, ellos ya son vencedores. Ellos ya pasaron la prueba. Aquí el problema soy yo y eres tú. Que mientras estemos en este mundo nos podemos desviar de Cristo. Y eso es lo que yo te quiero evitar. Y eso es lo que yo quiero evitar en mí, ¿verdad? Porque mientras estamos en este mundo, nuestra vida corre peligro. Únicamente podemos tener éxito como cristianos muriendo. Principalmente, dice, a todo lo terrenal en este mundo. Y después, dice, despreciar nuestra vida en este mundo, ¿verdad? Para poder seguir avanzando hasta el día que Dios lo quiera, ¿verdad? Y así, dice, ser vencedores sobre la muerte, ¿va? Y poder decir como Pablo, oh muerte, dice, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro, va? Porque sabía, dice, que le esperaba la corona de vida, ¿va? Pero esto siempre y cuando, dice, tú, dice, siempre estés dispuesto, dice, a servir a Cristo, principalmente muriendo todo lo terrenal, incluyendo despreciando tu propia vida, ¿va? Hechos 9:1. ¿Por qué crees que Dios en los tiempos de Abraham le dijo, sacrifica a tu hijo? Pues, imagínate, Abraham toda su vida pidiéndole, deseando tener un hijo con la más amada esposa que era Sara. Pues imagínate el día que Dios lo complació con lo que él deseaba. Imagínate el gran gusto de Abraham. Yo creo que Abraham decía, oh, qué hermosa es la vida. Qué hermosa es la vida, decía Abraham, ¿verdad?
Pero Dios en su inteligencia y su conocimiento dice, cuando el siervo de Dios se enamora de este mundo, el diablo lo va a hacer errar, el diablo lo va a apartar de mí, ¿va? Entonces Dios dice, este hombre ahora ama demasiado a Isaac y ama demasiado a Sara, ¿va? Lo voy a poner a prueba. A ver si el diablo no lo va a vencer, ¿va? Por eso Dios le dijo, mata a Isaac, sacrifícalo, ¿va? ¿Cuántos de nosotros, si tus hijos corren peligro, ya no quieres hacer justicia? No, es que somos una bonita familia, no es que mis hijos no. Y empieza a obedecer las órdenes del diablo. Por temor, dice, a la muerte, ¿va? Por no confiar en Dios, en que Dios puede protegerte a ti y a tu familia de la muerte y del diablo, ¿va? Y en dado caso en que yo llegue a morir, o que tú llegues a morir, o que tus hijos lleguen a morir, pues bueno, pues vamos a una mejor vida al paraíso, ¿va? Pero déjame decirte que si tú, como padre de familia y siervo de Cristo, empiezas a violar los mandamientos de Dios y empiezas a hacer pecado, porque el diablo te amenazó que si no va a matar a tus hijas o tus hijos, y tú crees que no, pues bueno, voy a obedecer lo que el diablo me dice para salvar a mis hijas. ¿Tú crees que eso es agradable delante de Dios? No. Estás retrocediendo, dice, y no es del agrado de Dios. Porque primeramente tú te vas a someter, porque aquel que es vencido, por aquel dice se convierte en esclavo. Entonces tú vas a empezar a guardar todo lo que el diablo te ordena. Inclusive tus hijas también se van a perder, o tus hijos, ¿no? Pero en cambio, si tú eres valiente, amas estar con Dios, le vas a dar frente a Satanás. Para empezar, yo y mis hijos o mis hijas no te hacemos nada. No tenemos por qué a guardar ningún mandamiento de Satanás, dice, porque obedecemos a un solo Dios, que es el Cristo, ¿va? Y es verdad. No tenemos por qué andar, no le hace que nos amenaces de muerte. Si quieres matarnos, pues bueno, o sea, tú sabes, ¿va? Pero sepan que no te vamos a servir, ¿va? Como los 3 jóvenes le dijeron al rey Nabucodonosor. Sepa, dice que aunque usted nos meta ese orden, si sepa que no vamos a obedecer sus órdenes, ¿va? Así yo, aunque no tenga hijos. Sepa, dice que yo no me tengo por qué someter a ningún mandamiento del diablo. Y que siempre voy a predicar la palabra de Dios mientras Dios me dé vida. Y si no, pues ya voy al paraíso. Pero que sepa Satanás y los demonios que nunca me voy a someter a sus órdenes. Y si yo tuviese hijos, yo a mis hijos les tengo que enseñar lo mismo. A que nosotros no tenemos por qué tener miedo a la muerte, y menos en estos tiempos, en el que el amor está escaseando. En que la mayoría de la gente se está entregando a Satanás, al error, ¿verdad? Y que muchos cristianos en lo oculto, por temor es que tengo una familia bien bonita. Y es que, ay, qué bonito vivimos, y luego que para morir y ya no disfrutar esos momentos tan hermosos. Ay, es que luego salimos de vacaciones y salimos a pasear, y qué hermosa es la vida. Y luego tan jóvenes mis hijos, tienen una vida por delante. No, la vida es en el paraíso, la vida es en el cielo. Porque mientras tú veas las cosas bien hermosas en este mundo, Satanás te va a vencer. No creas que es un juego lo que estamos viviendo, ni creas que es una fantasía, es una realidad. Una gran batalla entre Gog y Magog contra el pueblo de Dios. Entre la vida y la muerte. Entre obedecer y alcanzar la vida eterna, o desobedecer y perder la bendición de Dios. De manera que una persona prudente lo primero que hace es preparar a sus hijos. Primero preparo mi corazón, preparo mis hijos, preparo a los hermanos, preparo a todo el mundo a que no tengan temor a morir y a no obedecer las órdenes del diablo, para hallar gracia delante de Dios y alcanzar la vida eterna. Por eso Isaac, Abraham, cuando le dijo Dios sacrifica a su hijo, imagínate, y Abraham tuvo que haber convencido a Isaac, ¿sabes qué, Isaac? Vas a morir, ¿verdad? Y no te vayas a rebelar, ¿verdad? Y a lo mejor Isaac tuvo miedo, pues ¿quién no tiene? Una cosa es tener miedo, pero otra cosa es ser vencido por el miedo y doblarte ante las órdenes de Satanás y no obedecer a Dios. Pero otra cosa es como el Señor Jesucristo, como el rey David, como Elías, sentir miedo, pero aunque sienta miedo, voy adelante guardando los mandamientos de Dios, sin temor a lo que venga, teniendo un espíritu de dominio sobre el temor. Que si sentimos temor, yo no digo que no, o sea, no hay quien no sienta temor, hasta Dios, que es el más valiente, sintió miedo en este mundo. Continuás tú y yo podemos sentir miedo, pero una cosa es que el miedo nos venza, y otra cosa es que nosotros dominemos ese miedo
por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, ¿no? ¿Verdad que Abraham tuvo que haber preparado a Isaac? Tuvo que haberlo animado. A él nadie le dijo que Isaac iba a sobrevivir. El mandamiento era que iba a ser sacrificado en muerte. Y luego imagínate Dios que ordena una cosa y lo tienes que hacer. Pues Abraham ya había comprendido que todo lo que Dios ordena es vida y todo lo que Dios es bueno. Dice, aún así, aunque tenga que morir, es bueno. Cuando este pensamiento está en nosotros, siempre vamos a ser vencedores sobre Satanás. Pero cuando no, te vas a convertir en el achichincle de Satanás. Y vas a estar obedeciendo todas sus órdenes. Toda la vida, porque él ya sabe tu debilidad. Tal vez este grupo de personas malas se vayan, pero van a venir otras. Satanás te va a mandar otras y Dios lo va a permitir. Y si Dios ve que tú no lo puedes vencer, entonces no eres apto para el reino de los cielos. Pero si tú eres una persona que principalmente mueres a lo terrenal en este mundo y también desprecias tu vida, vas a ser vencedor en este mundo, ¿va? Ahorita están matando cristianos por donde sea, ¿va? En todo el mundo, ¿va? Y muchos de ellos dicen, no dan para atrás y siguen guardando los mandamientos de Dios. Ay, qué hermoso, ¿va? Entonces nosotros como iglesia de Cristo debemos de empezar a preparar a la hermandad, al pueblo de Dios, a que nos espera un mundo mejor en el paraíso, ¿va? ¿Por qué crees que cuando el cristianismo empezó, por qué crees que ellos morían en el circo romano, ¿va? Morían en los estadios de los romanos, ¿va? Porque los preparaban mentalmente con la palabra de Dios. Si en dado caso que nos toque morir, y se tengan en cuenta que vamos a una mejor vida. Por eso ellos cuando los levantaban a los leones, dicen, no andaban ahí desobedeciendo la palabra de Dios o negando a Dios, dice, por salvar su vida. No, pues, comprendían que iban a ser trasladados a una mejor vida. Y si la vida en este mundo nos parece hermosa, pues mucho más hermosa es la vida en el paraíso o en el cielo. Pero mientras el cristiano no tenga esto en mente, de despreciar su vida, de morir terrenalmente, nunca va a alcanzar la vida eterna. ¿Y qué es la vida en este mundo? Dice, es nada. Dice, es como la hierba, como la flor. Dice, en un momento, dice, hay cierta gloria en este mundo, pero en un momento ya se acaba, se te quita. Aunque yo viviera 80 años, 90 o 100 años, no es nada. Así se van rápido. ¿Y qué vas a hacer si mueres sin Cristo, sin obedecer los mandamientos de Dios? Pero si yo estoy en Cristo, guardando los mandamientos de Dios, puro, fiel, santo, dice, a mí siempre, dice, andamos en paz porque sabemos que pase lo que pase, dice, siempre vamos a alcanzar la vida eterna. Fíjate cómo el apóstol Pablo pudo escribir muchas cartas en el Nuevo Testamento y estableció muchas iglesias de Cristo gracias a que él murió terrenalmente a todo lo que este mundo le ofrecía. Dice, yo era fariseo de fariseos, dice, tenía una buena paga, me pagaban bien, un buen sostén. Lógicamente yo creo que tenía una buena casa, buena posición entre su familia. Lo apreciaban los fariseos. Tenía uno de los mejores maestros, Gamaliel. Dice, lo tenía todo en Israel. No te estoy diciendo en una ciudad, en Israel lo tenía todo. Dice, pero todo eso, dice, lo tengo por basura. Espiritualmente, dice, murió. Cayó en tierra y murió todo lo espiritual. Y luego después los fariseos, sus compatriotas, lo querían matar. La misma gente de él quería matarlo porque él ya empezaba a predicar a Cristo, lo miraban como un traidor. Dice, bueno, él después de morir espiritualmente, después tuvo que despreciar su vida. Pues yo voy a predicar la palabra de Dios. No sé si vaya a morir en esta predicación o no, pero yo voy a predicar, yo voy a cumplir con el Señor, ¿verdad? Ya, si en dado caso que llegue a morir, pues ya voy para el paraíso, ¿va? Pero si sigo viviendo, dice, es porque tengo que servir a Cristo, ¿va? Entonces, teniendo estas dos cosas en mente, las cuales son enseñanzas de Cristo, dice, el cristiano tiene éxito en este mundo. Pero cuando no lo tienes, dice, va a ser vencido por el diablo. Y déjame decirte que ese compromiso es para todos aquellos que entramos en las aguas del bautismo. No creas que nada más el compromiso nada más es para Pablo, para el que predica, para el anciano, para el diácono. No, ese compromiso es para todo aquel que entra a las aguas del bautismo. El compromiso es morir
espiritualmente a todo lo que este mundo nos ofrece y despreciar nuestra vida en este mundo para poder entrar a un mejor mundo que es el reino de los cielos, ¿verdad? La vida eterna en Cristo Jesús. Para esto necesitas vigor, necesitamos vigor. No sé si han escuchado, yo creo que sí, un canto que dice que Cristo nos da, dice, santo vigor, ¿va? Bueno, ese es el vigor que tenía Pablo, ¿va? Que Cristo nos lo puede dar a través del Espíritu Santo cuando ve que nosotros lo amamos, guardamos sus mandamientos para que nos dé un lugar en el cielo. Queremos estar con Él en el paraíso o en el cielo, ¿va? Pero cuando tú amas este mundo, no, hombre, siempre, si tú amas este mundo, siempre te va a vencer Satanás. Si tu trabajo te estorba para reunirte en las reuniones de la iglesia de Cristo, y si no te deshaces de ese trabajo, quiere decir que no has hecho lo primero, que es morir espiritualmente a todo lo terrenal que te ofrece este mundo. Y te digo, nada es de obligación. Todo es voluntariamente el que quiere alcanzar la vida eterna. El cambio en Cristo, el guardar los mandamientos es totalmente voluntario, no es obligatorio, ¿va? Pero sepa que hay consecuencias por no obedecer a tiempo la palabra de Dios. Así que no nos alcance la maldad de este mundo y guardemos la palabra de Dios, dice que produce vida eterna. Hechos 9. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí viene lo interesante, aquí viene la clave del éxito de todo cristiano, de todo el que entra a las aguas del bautismo, entra el compromiso de servir a Dios y de ir a la vida eterna. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero para que el apóstol Pablo pudiera tener éxito en su ministerio, él tuvo que caer en tierra y morir. Y literalmente, esto es algo simbólico que Dios nos da a entender que tenemos que hacer en este mundo nosotros. Pero literal, a Pablo, Cristo literalmente lo tiró a la tierra, como dándonos a entender a los cristianos, si el grano dice no cae en tierra y muere, dice no va a llevar fruto. Pero una vez que ustedes caen en tierra y mueren a todo lo terrenal, desprecian su vida en este mundo, dejan de amar este mundo y se van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Y no solamente la vamos a alcanzar, sino que vamos a ayudar a otros a que la alcancen, ¿verdad? Y cayendo en tierra, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cayendo en tierra. Y esta fue la conversión del apóstol Pablo a Cristo, ¿va? Y de aquí en adelante dice Cristo, el apóstol Pablo tuvo una hermosa vida en el mundo, gracias a que murió, tuvo por basura, dice, a todo lo que este mundo le ofrecía, y se dedicó a una vida a Cristo, dice, y ahora dice, ya vive eternamente. Ellos ya son vencedores, ellos ya lo hicieron. Aquí el problema eres tú y soy yo, porque mientras estamos en este mundo podemos perder la vida eterna, podemos desviarnos, podemos dejar de desagradar a Dios, podemos volvernos atrás. Pero aquel dice que está dispuesto a morir espiritualmente y a despreciar su vida en este mundo. Dice, somos los que, como el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, y se podemos alcanzar la victoria sobre la muerte
y ser merecedores, dice, de la vida eterna. Así que una de las cosas que yo te recomiendo, dice, como cristiano, dice, es que empieces a echar mano a la vida eterna. Empieza a morir a todo lo terrenal que este mundo te ofrece. Empieza a estudiar la palabra de Dios. Empieza a orar. Empieza a asistir a las reuniones de tu congregación. Empieza a interesarte por la palabra de Dios. Y empieza a asistir a todas las campañas, dice, y de esa manera, dice, vas a empezar a morir a todo lo que, a todas las pasiones desordenadas que este mundo te ofrece, ¿va? Y vas a recibir un santo vigor de parte de Cristo que te va a dar fuerzas, poder, valentía, en dado caso que te halles en una prueba de muerte, como Daniel, ¿va? De que se le dijo, si tú sigues haciendo las obras de Dios, te matamos, ¿va? Pero si las dejas de hacer, te dejamos vivir. Imagínate desde cuándo, desde cuándo matan a los siervos a Abel lo mataron por hacer lo que le agradaba a Dios. Al apóstol Pablo lo querían matar, a Cristo lo mataron. A Juan el Bautista lo mataron. Pero dice el Señor Jesucristo, dice, yo todo eso, dice, mi vida di por ti. ¿Por qué dice que eso lo dio? Porque Él ama estar con nosotros. Ahora ustedes, ahora y tú quedas por Cristo. Si tú amas a Cristo, ¿estás dispuesto a dar tu vida para ir a vivir con Cristo? ¿Estás dispuesto como cristiano a morir a todo lo terrenal en este mundo por amor a Cristo, por irte a vivir con Él al paraíso o al cielo? ¿O todavía andas con miedo y con temor obedeciendo las órdenes de Satanás para no perder la vida y seguir existiendo en este mundo? Si alguno y se ama este mundo, quiere decir que no quiere ir a vivir al paraíso con Dios o no quiere ir al cielo, ¿va? Pero si alguno dice no, si alguno ama al mundo, dice el amor del Padre no está en él. Ahí andas mintiendo. Ahí andas sometiéndote a todas las órdenes del diablo. No, es que la mentira no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Por miedo a que no le hagan algo a tu familia, a la iglesia, a ti mismo, te sometes a las obras infructuosas de las tinieblas. Dice Dios, eso no es amor. Amor es, dice, permanecer guardando los mandamientos de Dios, aun aunque mi vida esté en peligro, o tu vida esté en peligro, o la de tus hijos, o la de la iglesia entera, o la de los cristianos enteros. Aún así, dice, el que guarda la palabra de Dios, dice, en él está el amor del Padre, dice, porque quiere ir al paraíso y quiere ir al cielo a vivir eternamente. Pero el que no, dice, está bien enamorado de este mundo todavía. Te digo, o sea, y uno nunca sabe hasta cuándo va a vivir en este mundo, pero una cosa sí es muy cierta. Todos los días que vivamos en este mundo tenemos que obedecer la ley la ley de Cristo. Todos los días tenemos que obedecer la palabra de Dios, todos los días, sin importar si mi vida corre peligro o no corre peligro, o si la vida de mis hijos, de tus hijos, o la del hermano, o la de la iglesia completa corre peligro o no corre peligro. Siempre tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si no lo hacemos, vamos a perder la corona de la vida eterna. Pero para tener este santo vigor, primeramente tienes que comprender qué es la vida eterna y que es hermosa la vida en el paraíso y que es hermosa la vida en el cielo. Si no lo puedes comprender, nunca te vas a desprender de este mundo y siempre vas a estar enamorado de este mundo y siempre vas a colaborar con el diablo por temor a perder la vida en este mundo. Pero cuando tú ya comprendes la vida eterna, lo que es el paraíso, lo que es el cielo, dices, ya este mundo ya no tiene importancia para ti, ¿va? Ni siquiera tu vida en este mundo, ¿va? Si vivimos, es porque el Señor quiere que sigamos sirviendo en el reino de los cielos en este mundo. Si no, ya llegó el momento de disfrutar la vida eterna en el paraíso y después en el cielo, ¿va? Teniendo siempre en cuenta en que la muerte es solo un dormir. Un despertar, dice, ya estás en el paraíso disfrutando la vida eterna y la muerte ya no tiene poder sobre ti. Y esperando el evento más hermoso de todos los tiempos, que es la venida del Señor Jesucristo, la cual yo amamos y creo que las iglesias de Cristo amamos y que deseamos que ya suceda, ¿va? En el tiempo indicado de Dios. Es el evento más hermoso que va a existir en el mundo. En cómo el mundo entero va a ver cómo la iglesia se une a su amado esposo en las nubes, ¿va? Esa es la unión, ¿va? Y cómo vamos a ser arrebatados en amor a ir a vivir en la eternidad en el cielo, ¿va? Es el evento más hermoso
el evento tan esperado. Dice que uno de los eventos más esperados en el tiempo antiguo era que viniera el Mesías. Eso ya sucedió. Ahora el evento más esperado por nosotros los cristianos es que Cristo venga en las nubes, dice, y este mundo va a ser destruido, todos los que no quisieron guardar la palabra de Dios. Y la iglesia de Cristo va a ser arrebatada en amor, dice, a vivir eternamente en el cielo. Ese es el hermoso, las bodas del Cordero, el evento más esperado por todos los cristianos en este mundo. Y que deseamos que ya suceda, ¿va? Tenemos que esperar hasta que Dios lo decida, ¿va? Hay personas que se suicidan en este mundo porque no soportan los problemas de este mundo. O sea, vimos un evento, que Dios tenga misericordia de esa persona, de una mujer que se aventó en una avenida, creo que en Leones o algo así, no sé, una avenida por allá, o alguna parte de la ciudad de Monterrey, se aventó queriéndose quitar la vida. Se aventó hacia los carros que venían conduciendo a alta velocidad, en una avenida que se conduce a alta velocidad, intentando ella quitarse la vida. Porque los problemas de este mundo, la opresión de Satanás, los males que hay en este mundo, y se llevan a que la gente se quiera morir en este mundo. Y yo me pregunto, ¿por qué mejor no vienen a Cristo? Y disfrutan de la vida eterna, disfrutan del amor y de la paz en Cristo. Porque todas las personas que se suicidan por escapar de la maldad, de la depresión, de los males de este mundo, no crean ustedes no, ya, es que ya murió, ya huyó, no. Les espera algo. Si tú te estás matando por los problemas de este mundo, déjame decirte que vas a ser trasladado a problemas peores de los cuales estás huyendo. Y luego todavía el Señor Jesucristo te va a resucitar y te va a traer de regreso al mundo a que sufras peores sufrimientos en la destrucción del mundo entero. De manera que a todos nos conviene obedecer la palabra de Dios para evitar todo ese tipo de problemas. Cuando uno se acerca a Cristo, uno empieza a disfrutar de la verdadera vida en Cristo. Porque nadie puede escapar de la ira de Dios. Si tú tienes problemas y quieres suicidarte para huir de los problemas, pues déjame decirte que vas a ser trasladados a más problemas. Y no todavía el Señor Jesucristo te va a resucitar para que vengas a algo peor en este mundo, a ser destruido en el día final. Pero todos los que guardamos los mandamientos de Dios y permanecemos en Cristo, disfrutamos la vida en Cristo en este mundo y todavía la vamos a disfrutar por la eternidad. Porque todos, a lo menos una mente prudente, sana, dice, comprende que la vida es hermosa y que la vida es de apreciarse, ¿va? Y la vida solamente te la ofrece Cristo, ¿va? Para eso es la Biblia, para obtener vida eterna, salud, amor y paz, ¿va? Dice que cuando uno oye la palabra de Dios, dice que la semilla, dice, cae en muchos corazones, pero solamente una tiene un buen resultado, solamente uno alcanza la vida eterna, solamente uno logra obtener el fruto que Dios quiere, ¿va? Y esta es la tierra buena, la que decide morir a todo lo terrenal en este mundo, la que desprecia su vida en este mundo. Esa es la tierra buena, dice. Pero parte, dice, pero aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Toda esta semilla, la semilla es buena, pero como ellos decidieron no morir a todo lo terrenal de este mundo y no despreciar su vida, dice, las persecuciones, la opresión de Satanás,
Dice, los hicieron errar y se apartaron de la justicia, se apartaron del camino de la vida eterna, ¿va? Y murieron, y la semilla no pudo dar el fruto que Cristo quería en ellos, ¿va? Pero la tierra buena, la que como el apóstol Pablo dice, cayó en tierra, dice, y muere, dice, esa es la que produce mucho fruto, ¿va? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra, el Espíritu de Dios dice en las iglesias de Cristo. Muera espiritualmente a todo lo que terrenalmente te ofrece este mundo que te aparta de Dios, ¿va? Y desprecie su vida en este mundo. No tenga temor, dice, de morir en Cristo, ¿va? No tenga temor de desprenderse, dice, de las cosas de este mundo, dice, porque aquel que no lo hace, dice, no va a alcanzar la vida eterna, ¿va? Primera de Juan 2:15. De todas formas, el día final, dice, todo el mundo va a rogarle a Cristo que los deje entrar a la vida eterna. Y dice Cristo que no los va a escuchar ni los va a tener misericordia. Ahorita es el tiempo en el que nos podemos hallar aprobados para entrar a la vida eterna. Ahorita es cuando debemos de agradar a Dios. Cuando podemos ser creadores a la corona de la vida eterna. La cual es fácil. Porque no creas que somos nosotros los que peleamos. Cristo es el que pelea por nosotros y Cristo es el que nos guarda en su amor protector, ¿va? A cualquiera que esté dispuesto, dice, a vivir eternamente con Él. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Colosenses 3:5. ¿Cuántas personas hoy en día? Ahorita ya nos reunimos en la iglesia que es una mañana. ¿Cuántos ya no van a ir en la tarde? Por trabajo, porque van a salir a pasear, prefieren, porque se les hace pérdida de tiempo ir ahorita en la tarde, por ver una película, por un juego de fútbol. ¿Cuántas personas, dice, ahorita van a despreciar al Señor Jesucristo en la tarde, ¿va? Y no quieren morir a la vanagloria, a lo terrenal que este mundo te ofrece? ¿Cuántas personas, ahorita que estamos rodeados de muchos diablos, ¿va? Dice, no están sometidos a las obras infructuosas de las tinieblas, a la mentira, al engaño, al andar tendiendo trampas a los siervos de Dios, a querer que los siervos de Dios no den fruto en esa vida, a desear a estar colaborando, dice, con el diablo, dice, en opresión, dice, en vez de estar del lado de la justicia, ¿va? Por temor a la muerte. Dice, por temor, dice, a que su fin en este mundo y sus días en este mundo lleguen a su fin. Pero todos aquellos, dice, que despreciamos nuestra vida en Cristo y que despreciamos lo terrenal en este mundo, y si alcanzamos la vida eterna y comprendemos que si morimos vamos a ir a vivir a una mejor vida. Yo conocía la historia de una señora que ella se iba a bautizar, se le predicó la palabra de Dios, se iba a bautizar, nomás fíjate cómo se pierde la vida eterna o la salvación, ¿va? Y de modo que ella creció con sus hijas, ¿va? Y amaba a sus hijas, y amar a tus hijos está bien, es mandamiento de Dios, ¿va? Pero ella se iba a proceder al bautismo, pero no pudo proceder porque sus hijas se lo impidieron.
como diciéndole, si tú te bautizas, pues olvídate de nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo con las creencias de las iglesias de Cristo, ¿va? O no estamos de acuerdo con el bautismo de Dios, ¿va? Si quieres vivir con nosotros, dice, entonces apártate de ese bautismo, ¿va? Pero si tú te bautizas, despídete de nosotros, ¿va? De manera que esta mujer, dice, ella ya había creído en Cristo y en la vida eterna, ¿va? Pero no pudo desprenderse de lo que este mundo te ofrece. Ay, es que, ¿cómo voy a perder a mis hijas? Y luego ya no me van a querer, y luego ya no me van a ver bien. Y ay, es que es bien bonito el amor de mis hijas. Y entonces despreció la salvación y prefirió, dice, su familia, amar a su familia y despreciar a Dios, ¿no? Al final murió ella y ni se salvó ella ni se salvaron sus hijas. Tal vez si ella se hubiera desprendido de lo que este mundo te ofrece y sobre todas las cosas amarás a Dios, y si hubiera entrado a los aguas del bautismo, tal vez más adelante no hubiera muerto, tal vez, ¿va? Y sus hijas al final hubieran recapacitado y hubieran accedido también a las aguas del bautismo. Pero por no morir a lo que este mundo te ofrece y a despreciar tu propia vida, y se pierdes la salvación, y a veces hasta como quiera mueres y se pierde toda tu familia. Pero todo aquel, dice, que está dispuesto a ir adelante a la salvación, al llamamiento supremo, sin importar lo que pierda en este mundo, sin importar que pierda la vida en este mundo, dice, siempre va a haber un buen resultado. Porque tenemos a un Dios que es bueno, vencedor, y que siempre hay un buen resultado en obedecer sus mandamientos. Pero a veces el miedo nos aleja de la salvación, ¿no? No, es que voy a perder a mi familia. No, es que se van a morir mis hijos. No, es que se van a morir los hermanos en la iglesia. No, es que me voy a morir yo. No, es que... Y luego ya no voy a ver a papá y a mamá. Y ay, es que luego ya no los voy a ver jugar. Y pierdes la salvación. Y ahí es cuando le das la oportunidad a Satanás de que haga contigo lo que quiera. Pero cuando tú dices, todo lo que hay en el mundo pasa, todo. Tu papá nada más es papá en este mundo. Después de muerto ya no va a ser papá. Tus hijos nomás son hijos en este mundo. Después de muerto ya no van a ser hijos. Lo más importante que el ser humano tiene que apreciar en este mundo es la vida eterna en la obediencia. Y conducir a tus hijos, a tu familia, a la iglesia, a la obediencia de Dios. Y no someterse por nada del mundo a Satanás ni a sus órdenes, sino someterse a la vida eterna en Cristo Jesús. Colosenses 3:5. De manera que el mandamiento a todos los cristianos para tener vida y éxito y ser acreedores de la vida eterna, de la corona de la vida eterna, este es el versículo, ¿va? El mandamiento de la cual nos va a dar éxito en la vida en Cristo en este mundo, ¿va? Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dios les bendiga grandemente.